Queridos estudiantes de bienes, nuevamente nos encontramos por este medio. Espero que ya puedan haber accedido a las aulas virtuales de la universidad. Nos vamos a estar comunicando por allí y vamos a seguir desarrollando el tema de dominio, que es el que corresponde a nuestro segundo corte. Hemos hablado de qué es el dominio, de los atributos del dominio, atribuciones del dominio, facultades jurídicas y materiales del dominio. Luego estuvimos hablando de las figuritas que afectan esos caracteres absoluto, exclusivo y perpetuo del dominio. Por eso, el día de hoy vamos a entrar a hablar de un tema que ustedes van a escuchar, que es común dentro del argot popular y dentro de nosotros, una expresión dentro del dominio que se llama enajenar. Entonces, ¿qué es enajenar? Enajenar no es otra cosa que transferir el dominio, es decir, que salga de mi dominio para que entre a otro, en el cual yo puedo, como lo dijimos anteriormente, gravar el dominio, hipotecar el bien, realizar negocios jurídicos. Pero entonces la palabra enajenar o enajenación tendrá que ver con la transferencia del dominio. Así las cosas, cuando yo transfiero el dominio, tenemos que identificar la palabra enajenar en dos sentidos. En sentido amplio y en sentido restringido. Voy a leerles entonces qué significa el uno y el otro. No obstante, colocaré un documento en PDF donde ustedes puedan consultar lo que les estoy diciendo. Veamos en sentido amplio qué significa. Enajenar es transferir el dominio, limitarlo o gravarlo. Quien graba un objeto con prenda o hipoteca, enajena en ese sentido. Y ahora veamos en sentido restringido. Es transferir exclusivamente el derecho real de dominio. Pongamos un ejemplo. Cuando decimos que es enajenar en sentido amplio, nos referimos a esa expresión de transferencia del dominio, ¿correcto? Pero cuando nosotros colocamos en sentido restringido la palabra enajenar, tenemos que estamos transfiriendo un derecho real. Transfiere derecho real. ¿Qué es ese derecho real? Vamos a poner un ejemplo. Juan vende a Pedro una casa. Ya sabemos nosotros que para que esta venta se perfeccione, pues vamos a necesitar ciertas características especiales, como hacer una promesa de compra-venta. Posteriormente vamos a hacer una escritura, y para que se transfiera realmente el dominio, tenemos que ir o tiene que ir el comprador a la oficina de registro de instrumentos públicos y que salga el nombre de Juan en esa transferencia del negocio jurídico, que Juan vendió a Pedro. Entonces aparecerá como compra-venta una casa y así va a aparecer. Entonces, enajenar no es sino transferir la cosa, pero en el ordenamiento legal colombiano también tenemos unas cláusulas de no enajenación. Entonces, ¿qué no se puede enajenar? No se puede enajenar. Veamos lo siguiente. Nuestra Constitución política nos dice que no se va a poder enajenar. Vamos a leer el artículo 63, el artículo 72 y el artículo 75 de nuestra Constitución política. Veamos entonces qué nos dice artículo 63. Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Hasta ahí nomás. Esa primera parte es importante tenerla en cuenta. Dice que los bienes de la nación son inalienables, imprescriptibles, inembargables, es decir, no se puede enajenar, es decir, no se puede transferir un derecho real, no habrá transferencia del dominio, por eso son bienes inenajenables. Ahora bien, les había anunciado que era el artículo 73 y 75, aquí me equivoqué, es el artículo 72 de nuestra Constitución Política, 72. Entonces vamos a darle lectura al artículo 72 que nos va a decir también qué bienes son inenajenables, que no se puede transferir el dominio. Artículo 72. El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. Hasta allí nomás. De resaltar de este artículo es que vamos a tener también bienes de la nación, ¿vieron? Inalienables, imprescriptibles, inembargables. Por eso tampoco se pueden enajenar. Leamos el último, que es el artículo 75, que ahí sí nos dice algo del espectro electromagnético. Artículo 75. El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Hasta allí nomás. ¿Qué es el espectro electromagnético? Entonces nosotros diremos que es un bien prácticamente que incorporal, pero ese bien, como lo administra el Estado, también es inenajenable, no se puede enajenar, es decir, que no habrá transferencia del dominio y que tampoco se transferirá un derecho real. Por eso hablamos de que habrán unos bienes que se pueden enajenar, pero otros bienes son inenajenables, pero eso lo vamos a escuchar también dentro del ordenamiento jurídico legal colombiano. Con esta primera parte terminaríamos todo lo que es la primera parte de la introducción del dominio. Como tenemos en nuestro contenido programático, dijimos entonces, segunda unidad, el dominio, historia, definición, características y atribuciones. Para esta semana, que es del 23 al 27 de marzo, y la que viene, tendremos que ver los modos de adquirir el dominio. Por eso debemos estar en constante comunicación a través de los diferentes videos. Para esta semana voy a subir este video de la semana del 23 al 27 y también subiré otro video que vamos a empezar a ver los modos de adquirir el dominio. Voy a dejarles un abrebocas de esos modos de adquirir el dominio y nos los vamos a aprender con un acróstico. Veamos entonces, modos de adquirir el dominio. Esos modos de adquirir el dominio es la forma mediante la cual yo puedo alegar que soy dueña, que puedo enajenar una cosa. Entonces, modos de adquirir el dominio. Y seguimos hablando de dominio. ¿Vieron? No lo vamos a aprender con este acróstico. Patos. Se van a acordar de los patos de la siguiente forma. Vamos a ver los siguientes modos de adquirir el dominio. Posesión, accesión, tradición, ocupación y sucesión por causa de muerte. Estos son los modos de adquirir el dominio y desarrollaremos el tema uno a uno, porque cada uno de estos tiene unas características especiales y cada uno de estos tiene incluso una clasificación como la accesión y la ocupación
que van a tener una clasificación. Vamos a dejarlo enunciado, por eso les voy a poner también material en la plataforma virtual de la universidad para que ustedes puedan acceder y leer un poco más de los temas que vamos a desarrollar. Por ahora este videito dejémoslo hasta ahí para continuar con otro en el que desarrollaremos la accesión.